Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, El Arte de Ser. Hoy tengo un súper invitado que agradezco el tiempo, que yo sé que eres un hombre muy ocupado, güey, y pues te agarré en tiempos de poca chamba. Entonces, pues bienvenido, mi Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jos. Pues ahora sí que también gracias por la invitación. La finalidad es que evidentemente platiquemos todas las dudas que tengas, todo lo que podamos llegar a expresar, a comunicar y demás. Pues bueno, la finalidad es que quien nos escucha, tu gente, evidentemente se ve un poquito más de todo lo que hacemos en esta parte de mi profesión. Te platiqué, o más bien te extendí la invitación desde hace como unos 3 meses cuando estábamos en eventos con mucha chamba y me dijiste, claro, o sea, no hay ningún problema. Para la gente que no te conozca, eres un wedding planner. Eres bastante reconocido, la neta, güey, y agradezco otra vez que estés acá. Platícanos un poco sobre la profesión y de qué se trata, qué haces, güey, normalmente en tu día a día. Mira, prácticamente esta parte de Wedding Planner como tal es una subrama de organización de eventos. Los Wedding Planners nos encargamos de toda la parte de las bodas, ¿no? Cuando una persona se quiere casar, de las cosas principales que debe contratar, pues es un Wedding Planner hoy en día, ¿no? Sobre todo porque las bodas prácticamente están cada vez más llenas de muchas de cuestiones, ¿no? Como tal, la organización, la planeación como tal, la ejecución de la misma, pues conlleva una planeación estratégica muy enfocada para poder evidentemente lograr y materializar una boda correctamente, ¿no? Y que la gente, o en este caso la pareja de clientes como tal, se sientan muy seguros y muy tranquilos de que su boda se va a realizar como ellos lo están esperando, ¿no? Como tal. Es que realmente sea como muy exitoso el tema de su boda. He escuchado mucho que también tiene que ver la actitud del wedding, o sea, que realmente los acompaña en todo, incluso se avienta problemas maritales que no le tocan y también él es parte de ese matrimonio, güey. ¿Cómo piensas tú esto? Es correcto, pues mira, haz de cuenta que ya cuando te escogen o empiezan a hacer esta parte de la búsqueda de los wedding planners y demás, es muy importante sobre todo hacer un buen clic con tu cliente, ¿no? Porque realmente esas personas pues, van a estar trabajando contigo por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto Por lo más o general, menos? más o menos es un año de planeación como Wow. tal. Entonces, desde el inicio, pues sí te empiezas a conocer y demás, pero como todo, ¿no? Es una relación que empieza desde el inicio, desde cero, más o menos viendo cómo es su personalidad, tanto de ellos como la tuya, ¿no? Entonces, vas conociendo a lo largo de esta planeación como tal, pues ya realmente a las personas, ¿no? Cómo son específicamente, cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, cuándo están de buenas, cuándo no y demás, ¿no? Entonces, todo esto, pues a la larga o al final, ya cuando se acerca bien la boda, pues ya los conoces perfectamente y lejos de ser un cliente, también pasa de que se vuelven tus amigos. Eso está bien padre, güey. Y nunca había considerado que ya era tanto tiempo. Nosotros somos proveedores tuyos de pirotecnia y realmente lo que vemos nosotros en el evento, hasta me siento muchas veces muy privilegiado de que vamos 5 horas y a veces incluso nos dicen, oye, perdóname, voy atrasado en tiempo. Y nosotros así de, pues hombre, llevas tú un año, nosotros solo vamos 5 horas, tárdate el tiempo que tú necesites, nosotros no tenemos ningún problema por esperarte, ¿sabes? Y nunca había dimensionado tanto, o sea, un año es bastante tiempo y sí, o sea, definitivamente a la hora del evento, las decisiones que vas a tomar, ya tienes muchas armas para tomar la decisión correcta. Me llama la atención cómo llegas tú a la profesión, qué estudiaste o en qué instancias llegas, cómo llegas a ser wedding planner, güey. Mira, Jos, realmente esto se fue, pues salió sobre la marcha de cierta manera. Realmente lo que estudié fue otra cosa completamente distinta. ¿Qué estudiaste? Estudié negocios internacionales. Okay. A la par, pues, de cierta manera también tuve una especialidad en International Business, que esto me llevó pues al ramo de los negocios internacionales y demás. Pero yo creo que me enfrenté a un punto de mi vida que dije, pues, quizá la parte de negocios internacionales no me llena completamente y pues salió toda esta parte de las bodas, ¿no? Te puedo contar rápidamente cómo salió. Pues a mí me encantaba, por ejemplo, el hecho de hacer eventos. Por lo general, cada año festejaba mi cumpleaños. Entonces, como que el tema de, pues sí, la fiesta, el alcoholcito y demás, los amigos, todo esto, pues me llevó un poquito en sentido a que una amiga mía se iba a casar y me dijo, güey, ayúdame a organizar mi boda, ¿no? Evidentemente, pues ya no es lo mismo hacer un cumpleaños propio que el evento de alguien más. Entonces, como que ahí me metió la espinita, la cosquillita y empecé a buscar escuelas para wedding planner. O sea, pero te aventaste ese evento. No, sí, no. Realmente le empecé a ayudar, pero justamente cuando busqué la escuela, como tal, era fuera de Querétaro o fuera de donde estamos, como tal, y entonces a la par estaba estudiando y ya no pude hacer su boda.
¿no? Ah, Entonces, ok, pero te quedó la espinita de... me quedó la Puede ser espinita. algo que hagan, ¿no? Me quedó la ¿Puedes jalar espinita. el micro un poquito más Sí, hacia claro. ti? Sí, me quedó la espinita Ajá. prácticamente. Entonces, ese mismo día que me dijo, oye, me dieron un anillo, ayúdame con mi boda, busqué las escuelas y dije, ok, pues más o menos empecé a leer el plan de estudios como tal. Me encantó, me gustó, como que realmente me visualicé que todo eso me gustaba, me llamaba la atención y dije, pues ok, ya sí, pues ahora sí que es el momento, creo yo que fue ahí y que dije, pues ya, O sea, te hay que lanzaste a hacerlo. estudiar esa carrera. Me fui para allá a ¿En dónde la estudiar estudiaste? en la Náhuac, en Cancún, Órale, como güey. tal, que en ese entonces, prácticamente te estoy contando que fue hace unos 6 años, más o menos, pues no había nada, ¿no? Como tal, o sea, O sea, ¿la carrera se llamaba Wedding Planner? era un posgrado en Wedding Planner como tal, Wow. allá, entonces esto fue lo que dije, pues órale, va, me aviento y pues ya, venme aquí hoy en día, ya estoy haciendo ahí ¿Qué muchas qué bodas. materias viste que te gustaban? Pues mira, ves, es un concentrado de muchas cosas, ¿no? O sea, te puedo llegar a resaltar que ves mucho el tema de contratos, de negociaciones, de protocolo y etiqueta, el hecho de planeación estratégica, mercadotecnia, enfocada evidentemente para la industria de eventos como tal. Sí. Ves el hecho de tipos de bodas. Ahora sí que también, pues hay muchas bodas, ¿no? Que se pueden llegar a realizar, como bodas hindús, bodas igualitarias, bodas católicas, simbólicas, etcétera. Es un sinfín de eventos, en particular bodas, que se pueden llegar a realizar, ¿no? ¿Y toda esa variedad te la brinda esa parte académica? Es correcto, sí, mucho de ello evidentemente te van con esta parte de plan de estudios como tal, pues vas conociendo, vas adquiriendo muchas herramientas que al final del día te van a ayudar a poder tú al día de mañana poder ejecutar cualquier tipo de evento como tal, ¿no? No necesariamente el tema de bodas, porque es un sinfín de subramas que puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, tema de bodas, el tema de organización de eventos, congresos, seminarios en la parte corporativa, en la parte de relaciones públicas para las empresas como tal. Digo, tiene muchas ramas donde se puede llegar a potencializar. Oye, y me llama la atención siempre la parte académica porque en este tipo de profesiones muy disruptivas o que no van como en la línea muy común, digo, hay muchos wedding planners, pero con el profesionalismo que tú tienes son muy pocos y también hay, o sea, te digo, estas profesiones las ve la gente y dice, órale, qué padre, o sea, ¿y cómo le hizo? Y toda esta parte y se pierde nada más en un arbolito viéndote en ese momento, pero olvidan todo lo que hay detrás de la preparación. ¿Qué otro tipo de cosas has tenido que trabajar en tu persona que dijiste, oye, pues esta parte de trabajar en equipo yo no lo sabía, tengo que tomar también algo enfocado al trabajo en equipo, o lo vas aprendiendo sobre la marcha? ¿Cómo ha sido este crecimiento o esta formación como wedding? Mira, yo creo que sí entran ahí también habilidades personales como tal, pero también evidentemente la misma práctica o el mismo día a día te va llevando a tú a manejar un poco más las situaciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El hecho de la paciencia. Tienes que tener demasiada paciencia como tal en este trabajo. Tienes que tener mucha tolerancia, que al final de cuentas vas a estar lidiando no nada más con una persona que sea igual que tú. Ves distintas mentes, distintas personalidades, distintos gustos, distintas formas, versiones y demás, ¿no? En sentido a gente de otros países, inclusive otras culturas, religiones y demás. Entonces tienes que ser también muy empático, muy tolerante como tal y evidentemente pues tener de cierta manera, como un poco de resiliencia o resistencia también a la parte de frustración, ¿no? Sí. Creo yo que eso conlleva un poco la parte de planeación. Y creo que eso lo dominas perfecto. Yo muchas veces te miro muy tranquilo y aunque aparentemente la situación siempre está controlada, nunca he visto algo que se salga de control en alguno de tus eventos, pero te veo muy relajado. He visto algunas otras personas que en ese momento se friquean y están por allá y van, vienen, gritan y es como de wow, o sea, Dani realmente lo domina y genuinamente quería preguntarte justo como eso, ¿cómo pues lo practicas? O sea, ¿haces yoga o cuál es la situación en la que llegas a realmente, cuál es el proceso para tranquilizarte en esa parte? Tranquilo, mira, yo creo que desde el punto que tu cliente está confiando en ti, tienes que verte muy profesional, evidentemente, y eres una persona profesional, pero a final de cuentas también contener un poco las emociones. Tienes que tener una inteligencia emocional para poder solucionar conflictos y, evidentemente, en esa parte de inteligencia emocional, si tú estás en una atmósfera tranquila, aunque evidentemente haya incidentes que no conlleven a esta parte de tranquilidad, tú mostrarte seguro y capaz y que obviamente creer en ti que puedes llegar a resolver cualquier tipo de conflicto o circunstancia que esté en ese momento. Si a ti tu cliente
cliente o algún invitado, por ejemplo, en alguna boda, te ve nervioso, que no, de cierta manera te ve inseguro como tal, pues bueno, evidentemente esto se puede llegar a salir de control de cierta manera y tú estás transmitiendo eso, ¿no? La seguridad y la confianza sobre todo. Eso es muy importante. Esa parte se me hace bien rara cómo puedes gestionar las emociones, porque, y creo que es algo que determina que debes de tener para este tipo de profesiones. Te platicaba que hace unos episodios grabé con un primo que es torero. Sí. Y él enfrenta el toro y todo el mundo le pregunta, oye, ¿y el miedo? Él es administrador de empresas también y le decía, y él comentaba en entrevistas que él sabe cómo administrar sí, o sea, administrar las emociones muy bien. Y yo, claro, o sea, el talento lo liga con la academia y esta parte. Y sí, decía que él es muy bueno gestionando las emociones y categorizándolas. Yo le comentaba y te comparto a ti que yo soy muy metódico, muy metódico. Para mí puedes ver todo procesos, todo orden. Claro, Y sí, completamente. yo lo que tengo es como un Excel en donde meto ciertas emociones porque a mí me dominaban. O sea, a mí la alegría me dominaba y me salía de control, el enojo también. Entonces hice una base de datos de Excel con mis emociones y cómo iba a gestionar cada una de ellas. Por ejemplo, la tristeza, ¿no? Y ponía plan B, tal playlist, plan C, si no funciona eso, salir a caminar, salir a correr. Entonces ya me iba agotando las balas, pero no dejaba que la emoción me consumiera, sino veía la manera en gestionar bien esa emoción y siempre sacar algo positivo. Y creo que también, pues sobre la marcha ustedes lo van aprendiendo. No sé si tengas tú un método zen para dominar emociones, pero es súper importante, yo creo, que para este tipo de profesiones tengas esa habilidad de gestionar las emociones. ¿Qué otras cualidades crees tú que debe tener alguien que se tiene que dedicar o que quiere dedicarse a esta profesión? Mira, yo creo que de la parte de cualidades como tal debe ser muy ordenado, muy evidentemente, porque a final de cuentas te llevas una planeación estratégica muy completa, muy compleja. Entonces, si eres una persona de cierta manera no tan ordenado, puede costar un poco de trabajo el hecho que estés dentro de esta profesión, ¿no? Yo creo que ese es el hecho de saber negociar y que tengas un buen desenvolvimiento de habla como tal, porque esto te va a ayudar evidentemente a que puedas llegar a conseguir una mejor tarifa para tus clientes como tal, o en este caso, por ejemplo, negociar, ¿no? Como todo. O sea, accesos de proveeduría en tiempos que al igual y no eran los establecidos como tal, pero esto te beneficia a ti y evidentemente le va a beneficiar al cliente. El hecho de un espíritu de servicio creo yo que es muy importante en esta profesión como tal, porque muchas veces tienes que, pues, para bien o para mal, de cierta manera, tienes que poner a tu cliente a veces un poquito antes que a ti mismo, ¿no? Como tal. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero con esto? Pues bueno, que el hecho que te guste la atención, el servir, el que tu cliente se sienta muy, digamos que muy bien atendido, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si te marca y demás, tú tengas ese tiempo, esa holgura como tal para contestarle en ese momento y evidentemente estés dando un buen servicio como tal al cliente en esa parte, ¿no? Sí. Desde el hecho, por ejemplo, también de que muchas veces el tema de tus sábados como tal y domingos, pues son los días que aquí tienes que estar trabajando, ¿no? Y por lo general siempre, pues son los días que quizá en otra profesión o demás, pues los tienes de esparcimiento y que te vas a echar los drinks por ahí o te vas al antro o demás, ¿no? O alguna tipo de fiesta, pues aquí no, ahora tú eres el que haces las fiestas para esas personas que evidentemente se quieren ir a disfrutar, a divertir y demás. Entonces, esa parte también pues es de cierta manera no un sacrificio, pero a final de cuentas es algo que debes estar como muy consciente que tus días de trabajo son los días de descanso para todas las demás personas, ¿no? Entonces prácticamente es un trabajo que es casi de 7 días completos de la semana. Entonces ahí tus descansos se vuelven muy cortos. Esa es una parte. El hecho de que tengas un buen control y un buen manejo de emociones, eso es importante también, porque volvemos a lo mismo que estábamos platicando hace unos momentos. Es muy importante el hecho de que tú tengas una buena inteligencia emocional para poder ahora sí que controlar cualquier situación como tal, ¿no? Y no te agarre como de golpe. Creo yo que también es muy importante el hecho de que tengas una buena noción de logística como tal. Okay. Las bodas o los eventos conllevan una logística que esto no se ve al final de cuentas, pero detrás de una boda o un evento muy grande siempre hay una logística, ¿no? Tiempos, formas, precisión. Nunca le podemos decir a un cliente, oye, ¿qué crees? Tu pirotecnia, por ejemplo, no salió justamente en el segundo 30 de la canción porque quizá el proveedor no detonó en tiempo y forma. No, evidentemente aquí estás también jugando con las emociones de un cliente, ¿no? Sí. Y esto es algo también intangible, pero a final de cuentas que es muy importante pues para cada persona. Entonces, esa parte creo yo que son de las cosas como más importantes y evidentemente que también tengas
una profesionalización de lo que tú te estás dedicando, ¿no? En mi caso de Wedding Planner como tal, no nada más es el hecho de estudiar Wedding Planner, tienes que estudiar también otras cosas que también a la par lo he estudiado, como decoración e interiorismo en el TEC de Monterrey, tengo una carrera técnica también en diseño floral y tengo muchas certificaciones en el tema de bodas, que a final de cuentas, todo el conocimiento que puedas tener en cualquier carrera, todo va sumando, porque al final todo lo vas a emplear y todo lo vas a usar. Y qué mejor que vayas adquiriendo en la rama que tú escojas, vayas adquiriendo nuevo conocimiento que vaya también evidentemente perfilado como tal a lo que estás realizando. ¿Cómo encuentras estos cursos? Porque supongo que desde la perspectiva de alguien que apenas va a llegar a la carrera, pues solo ve el nombre de Wedding Planner, pero no ve atrás todos este tipo de cursos o profesionalizaciones. ¿Te las vas topando conforme vas avanzando o cómo es este acercamiento? Claro, mira, yo creo que también es parte de que te lo vas topando conforme te vayas desarrollando. Vas viendo evidentemente en el tema de eventos que quizá necesitas el hecho de buena negociación. Entonces, bueno, quizás si no tienes una buena... No tienes esa fortaleza como tal, pues bueno, la puedes ir evidentemente desarrollando, ¿no? Con cursos, con preparaciones, con juntarte también con gente que sea buena, con la facilidad de palabra, por ejemplo, que te enseñe cómo puedes llegar a negociar, evidentemente también desde un perfil que ambas partes ganen, como tal, que eso también hoy en día pues es muy importante, no nada más es que la otra persona pierda, claro que no. Totalmente. Pero, por ejemplo, también en muchas otras cosas, ¿no? O sea, todo esto lo que tiene un wedding planner como tal, pues son muchas líneas, ¿no? Entonces, si tú te vuelves cada vez más completo, evidentemente puedes llegar a ofrecer a tu cliente como tal, digamos que algo todavía muchísimo mejor, ¿no? Sí. Ahorita hablabas de juntarte con ciertas personas y lo ligo mucho a las fuentes de inspiración. Creo que esta profesión es algo muy creativo. Ahorita que comentando, me acordé que cuando le pegamos a la mesa resuenan un buen en los micrófonos, entonces no hay que pegarle tanto a la mesa, güey. Ah, buenísimo. Perdóname. Pero bueno, regresando a la parte creativa, siento que tienes que tener total inspiración para proponer cosas distintas, para todo el proceso hacerlo, pues a veces no tan metódico o monótono, porque pues también puedes decir, no, pues es que este güey es solo así y como que ese perfil no me gusta. Entonces también para que tú puedas ofrecer una variedad de opciones en cada una de las ramas que abarca una planeación de boda. ¿De dónde tú obtienes esa inspiración? ¿Qué ves? ¿Qué lees o qué escuchas? Hay muchos programas. Estaba hablando hace unos episodios con una chava que estudió para chef profesional y hablaba que veía ya mucho MasterChef. Entonces le inspiraba esa parte y ahí empiezas a agarrar áreas de conocimiento y aplicarlas a lo que tú quieres hacer. Entonces, para ti personalmente, ¿de dónde te inspiras? ¿Alguna otra persona también que te puede inspirar? ¿Cómo es este proceso para ti? Mira, yo creo que en lo personal, a mí lo que me puede llegar a inspirar es mucho mi cliente, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cliente vamos a tener? De ahí va a partir como que mucho, ¿no? Cómo visualiza su boda, cómo la quiere vivir y también cómo la quiere transmitir a sus invitados, ¿no? Entonces ahí yo creo que es una de las primicias para poder esto que estás escuchando como tal, tratarlo de extraer y transformarlo en realmente en una boda que sea como más idónea para ese cliente en específico. Entonces eres esta parte psicólogo también, o sea, porque recibes la información y entiendes a la persona. Pues sí, yo creo que tienes que tener como mucha empatía también para poder escuchar, evidentemente, interpretar todo esto para poder desarrollarlo. Pero en la parte de que debes de conocer muy bien a tu cliente, independientemente en lo personal, yo creo que me inspira el hecho de conocer gente, viajar, el hecho de, por ejemplo, ver lugares, por ejemplo, de decoración, de interiorismo. Esto también te va dando como una pauta de qué es lo que viene en siguientes años, ¿no? Como tal, sí ver el hecho de revistas, buscar en internet cosas, caminar, el hecho de, por ejemplo, comprar ropa o ver a la gente caminar en la calle o demás, eso también te puede llegar a inspirar y evidentemente puedes llegar a plasmarlo un poco en el tema de la decoración de un evento en específico, ¿no? Ok, ¿tienes algunos mentores que te han guiado, te han dado experiencias fuertes donde hayas aprendido mucho? Sí, mira, Jos, yo creo que eso es muy importante, el hecho de tener un mentor siempre en todo lo que hagamos o desarrollemos o demás. ¿Por qué? Porque también el hecho de tener un mentor te va a acotar mucho el tema de prueba y error, ¿no? El hecho de que tengas esta figura o esta persona que de cierta manera te va a compartir un poco su expertise, su know-how como tal, pues bueno, va a ser abismalmente grande lo que vas a aprender
versus a que tú lo hagas empíricamente, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, sí tengo ahí, o tuve también mentores que me ayudaron mucho en el tema de la parte de organización de eventos. Una de ellas, por ejemplo, es Rosalba Torres, que yo creo que es de las mejores wedding planners de todo México. Tiene más de 20 años de trayectoria. Wow. Evidentemente ha hecho más de 500 bodas a lo largo de sus años de trayectoria, tanto nacionales como internacionales y demás, ¿no? Y es una persona que evidentemente, pues, tiene una facilidad, tiene evidentemente una carrera muy, muy grande, muy posicionada, que, bueno, en mi caso me compartió mucho de su conocimiento para poder desarrollar lo que hoy en día hago. Platícame alguna de esas experiencias. A mí me marca mucho cuando tienes un mentor porque no siempre es como, o bueno, tú lo ves como idealista, pero es de esas personas que te dan una lección siempre y muchas veces no tomas la lección en ese momento de la mejor manera. O sea, si el güey me metió una caíza y realmente no era como yo lo quería esperar, pero realmente eso fue lo que más me sirvió. O escolarmente dices, este profe me reprobó, pero me forzó a reforzar mi conocimiento o a aprender otra manera. ¿Cómo fueron estas lecciones que te dieron? Platícame un poco de esas experiencias. Mira, yo creo que también cuando tienes un buen líder, evidentemente, como tal, ese buen líder va a empezar a detectar cuáles son tus habilidades como tal, cuáles son tus fortalezas y evidentemente, sobre todo el tema de tus habilidades, te retan a que esas habilidades evidentemente se conviertan en una fortaleza como tal, ¿no? Entonces yo creo que identificar a veces como de qué pie cojeamos un poquito, eso nos puede llegar a ayudar, evidentemente, a vencer cualquier tipo de paradigma que se pueda llegar a suscitar, ¿no? En esta parte de experiencias, creo yo que, por ejemplo, a mí me pasó algo en mi primera boda, ¿no? Como tal, como muy curioso, que de cierta manera me ayudó mucho también a fortalecer como tal el tema del por qué también hay veces que tenemos que tener como mucha calma y poder también actuar rápidamente, ¿no? Te platico rápidamente. Por ejemplo, mi primera boda, pues tuve ahí, se estaba desarrollando el tema del vals y demás, y justamente pues la novia estaba bailando con su papá. Al salir... O sea, eso fue en evento. Fue en un evento, okay. Fue evento real, mi primer evento. Evidentemente todavía no tenía una expertise, una experiencia pues en bodas. Estaba yo haciendo tema de prácticas profesionales, en esta parte de preparación. ¿Y tú demás. Estabas de organizador? Sí, entonces estaba... ¿Coordinador? Estaba en coordinación como tal. Ok, la novia estaba bailando con el... Estaba bailando con su papá, ¿no? Que es de los puntos más, ahora sí que de los clímax importantes de una boda, ¿no? Sí. Y lo que también cada novia está esperando en ese momento. Termina de bailar como tal. Obviamente está toda la emoción, la gente en pista de baile, viendo esos momentos importantes. Y justamente el papá sale de la pista y ahí se desvanece, ¿no? Entonces, el señor, pues evidentemente sufrió ahí un paro cardíaco como tal. Entonces fue obviamente una circunstancia de crisis como tal, ¿no? Tanto para invitados como para los organizadores, ¿no? En este caso que tienes que actuar y contener, evidentemente ayudar al señor como tal, porque tienes ahí una cuestión de salud, de crisis como tal, y es un foco muy rojo. Y evidentemente también el hecho de contener pues a todas las personas que están en ese momento. Terminan de bailar, van a su lugar y el señor se desvanece. Se desvanece ahí. Okay. Entonces, si tú también tienes que tener un buen control de emociones como tal y evidentemente un buen manejo de esa situación de crisis, porque pues evidentemente si no le das un buen tratamiento pues a este incidente como tal, se puede salir de control, ¿no? Sí. Entonces, ese fue un incidente, digo, lamentablemente el señor falleció. Pero pues tienes que tener mucho conocimiento de muchas cosas, ¿no? Como tal, digo, no es que te vuelvas paramédico, nada de esto, pero sí tienes que tener conocimiento mínimo de primeros auxilios como tal, ¿no? Yeah. Entonces, regreso a lo mismo, Jos, todo el conocimiento como tal o lo que vayas adquiriendo en la vida, todo te sirve, ¿no? O sea, desde el hecho de irte a un curso de primeros auxilios, hay veces que vamos a decir, ¿y para qué me sirve si estoy estudiando quizá otra cosa, ¿no? Sí. Pero no sabes cuándo cierto conocimiento lo vas a emplear y eso puede ser una pieza clave para poder ofrecer todavía un mejor servicio en lo que hagas, ¿no? ¿Y cómo lo resolviste, sabes? O sea, ¿cuál fue el protocolo que seguiste y cómo supiste que esa era la decisión correcta? Yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo tomar decisiones porque yo como que proceso toda la información, encuentro todas las variables y me cuesta mucho trabajo decidir cuál es la buena. Últimamente he hecho mucho el decide entre sí y no, y ya después te arreglas con la decisión que tomes si es bueno o no. Claro. Pero tú en ese momento, ¿cuál fue la decisión que tomaste o de quién te apoyaste? Mira, evidentemente, pues ahí éramos un equipo de trabajo como tal, que de cierta manera siempre es bueno o es muy bueno el tema de la previsión. ¿Qué podría pasar cuando tenemos un incidente de ese tipo? Digo, obviamente no estamos preparados para que eso ocurra siempre, cada fin de semana. Por supuesto que no, pero si llega a ocurrir, siempre prever, ¿no? Si llega a pasar, ¿qué hacer, no? En ese instante, por ejemplo, pues evidentemente sí había el tema de
de personas que estábamos capacitadas para primeros auxilios como tal. No había ambulancia, cosa que eso yo aprendí de siempre tener una ambulancia en las bodas como tal. Y si lo ponemos así, pues las pruebas y los errores, lamentablemente, digo, no estoy diciendo que eso haya sido algo que sea bueno, por supuesto que no, pero pues de ahí aprendes ese tipo de lecciones, ¿no? Si lo trasladamos en ese punto. Pero pues bueno, se mantuvo la situación, el hecho de con los invitados tratar de distraer y contener esa parte de las emociones como tal y que la fiesta evidentemente siguiera. Mientras tanto, a la par, pues evidentemente a la persona o al papá se le estaba dando la atención pues adecuada o debida, ¿no? Como tal. Pero también es muy importante que una boda, que cuando están en nuestras manos, pues no caiga, no decaiga, ¿no? Como tal, y una situación de esta, que es muy difícil de controlar, pues evidentemente tratar de que no impacte tanto evidentemente en la emoción de tanto de los clientes como tal, en primera instancia, como de sus invitados. Sí, definitivamente. Ahorita me interesa también y estaba pensando en todos estos conocimientos que puedes llegar a adquirir como persona y como wedding. Y me queda claro que cada una de las capacitaciones te hacen también mejor persona. O sea, el hecho de recibir ese impacto emocional o de poder tranquilizar a una persona en ese momento también te vuelven una mejor persona constantemente. O sea, ese conocimiento también no solo te ayuda profesionalmente, sino como persona. Y aquí la pregunta va enfocada como a qué valores te ha dado esta profesión de wedding planner para tu persona. O sea, que con tu familia digas, órale, esto lo aprendí en los eventos, esto lo aprendí en esta carrera o en esta situación, he aprendido a ser mejor persona. Platícame un poco de alguna experiencia que tú te hayas dado cuenta que te ayudó a mejorar y a crecer como persona. Pues mira, yo creo que el tema de la paciencia y el tema de la tolerancia, ¿no? O sea, sí te puedo contar que era una persona súper impaciente, me desesperaba muy rápido, no era tolerante con la gente, o sea, en el sentido nada, todo lo quería en tiempo y forma como tal. Entonces, sí el hecho de que hay veces que tú quieres algo muy rápidamente y demás, pues yo era así, ¿no? De cierta manera. Entonces, el tema de ya con tu cliente, pues tu cliente de cierta manera vas a tener muchísimas pues necesidades va a tener como tal y en cierto momento específico, ¿no? Entonces hay cosas que se tienen que hacer sí como tal en ese momento y hay otras que no. Entonces yo creo que eso, la paciencia, la tolerancia, el hecho de la puntualidad como tal es muy importante también, ¿no? Entonces esto de la puntualidad creo yo que también es algo que ya hoy en día resalto en mi vida personal. Órale, qué bueno, que sí, que son cualidades que al final de cuentas vas aprendiendo. Yo en mis últimos trabajos que he tenido he aprendido a ser muy ordenado, porque de por sí soy muy ordenado, pero en cuestión operativa, en que este papel tiene que tener estos requisitos y yo soy una persona que genuinamente no considero que el título debe de ir aquí, sino puede ir un poquito más abajo y hacia acá, ¿sabes? Como más hacia mi gusto, pero no, o sea, hay muchos protocolos que sí son de orden y tienes que aprender con ese tipo de experiencias a que así deben de ser las cosas y después puedes innovar sobre eso. Si ya conoces el know-how, ya puedes después decir, órale, me voy a ir por este lado y voy a innovar, pero siguiendo los protocolos o los estándares que ya están. En ese sentido, la siguiente pregunta, Dani, va enfocada como al cómo te abres mercado, porque si es verdad que tu vida es muy de evento, cómo tú consigues clientes, cómo te abres puertas. Supongo que mucho de esto es de boca en boca y recomendación de tus mismos clientes, pero supongo que también hay un momento en el que estás de brazos cruzados y dices, órale, necesito más clientes, necesito crecer, o cómo es esta parte del crecimiento profesional y laboral, más bien. Mira, creo yo que, digo, aquí las personas que sean mercadólogas o demás me van a linchar un poquito. Sí. Yo, por ejemplo, y a final de cuentas con una persona que estudia en negocios internacionales, sé que la mercadotecnia es extremadamente importante. Sí. Sin embargo, no llevo esa línea encaminada en el sentido de meterle publicidad a la marca, ¿no? A la empresa como tal. Realmente la publicidad es mucho de boca en boca. Así me llegan mis clientes, casi prácticamente 10 clientes, 9 vienen recomendados, tanto por otras novias, que como tal es la mejor recomendación. ¿Las novias? Sí, completamente. Sí, quedan muy contentas, muy satisfechas con su boda o con su evento como tal, ellas mismas te van a recomendar, ¿no? Hoy en día te recomiendan en plataformas como grupos de Lady Multitask, grupos internos que tienen, grupos de bodas y demás. Entonces las novias propiamente son las que llegan a recomendar. Y de igual manera, mis proveedores
muchos de ellos me llegan a recomendar, ¿no? Evidentemente también por el buen manejo del pool de proveedores como tal, ¿no? Si eres un buen wedding planner organizado, tanto con tu boda, con tu cliente, con tu proveeduría, ellos mismos se dan cuenta también cuando tienes una buena organización, en el sentido que les gusta trabajar con una persona también organizada y que también evidentemente ese proveedor gane en sentido a que es un buen manejo de un evento, ¿no? Ya. Como tal. Entonces, meramente esas son como las estrategias que de cierta manera sé que no están bien focalizadas, evidentemente, Pero a ti te pero funciona, es güey. lo que me funciona, ¿no? Sí, ¿te han pasado algunas etapas de crisis? Siempre me gusta tocar este tema en los episodios del podcast, porque pasa en todos lados, o sea, enfocado mucho a las carreras universitarias. Tú entras a veces con un miedo de no saber si es la decisión correcta o no. Llegas a media carrera o llegas al final y dices, no, sabes que esto no quería, o sí es lo que quería, pero pues también las crisis emocionales, incluso hasta reprobar una materia. Te invité a un amigo que me dijo, es que yo llegando a la uni reprobé mi primera materia, o sea, nunca había reprobado y eso para mí fue muy fuerte. Y el hecho de que no sabes que te vas a enfrentar a eso, tú lo único que sabes es que vas a llegar, vas a tener clases, vas a tener tu profe, pero no te dicen nunca de las crisis o emociones fuertes que te pueden tumbar. ¿Te ha pasado alguna vez esto y cómo lo superaste? Pues mira, enfocado evidentemente en el tema de estudios, pues sí, claro que puede llegar a haber una crisis como tal de si estás estudiando y quizá te das cuenta que no era la materia que tú querías, no era la carrera que tú querías, ¿no? Evidentemente, en este punto creo yo que es súper importante el hecho de conocerte a ti mismo de cierta manera y saber lo que sí creo que sabemos como personas es lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, Sí. partiendo desde ese punto, muchas veces en el escoger, pues hay que visualizar también qué es lo que no nos llama la atención de cierta manera, ¿no? Y conocernos un poquito más de saber qué nos llama la atención, qué sí nos gusta. Y yo creo que desde ahí partir más o menos en escoger realmente lo que sea como más idóneo para cada uno de nosotros. Desde ese punto. Y crisis, pues evidentemente también siempre puede llegar a ver, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hablando del tema de bodas o eventos, pues llegan momentos que digo, híjole, ya no quiero hacer eventos, ya no quiero hacer bodas y demás, ¿no? O esta parte de frustración un poquito, aunque me encanta lo que hago, evidentemente, y es mi pasión, sí llega un punto que dices, ok, uy, como que ya quiero que se acabe este evento, ya que salga esta boda o demás, ¿no? ¿Por qué? Porque también llega la parte de frustración y esa parte de frustración es a veces reinventarte en ciertas cosas, tomar esas partes de oportunidades y ver qué es lo que te está orillando a decir por qué me siento en crisis con ese evento, ¿no? O sea, si es el tipo de cliente, si es la personalidad, si es el hecho de que quizá no se manejó correctamente ciertas áreas como tal, ¿no? Que por eso te pone en crisis, ¿no? De cierta manera un poquito. Eso es algo que yo aplico bastante y le llamo mejora continua, que es al final esa es una evaluación y es importante no tomar decisiones cuando tus emociones te están dominando, porque creo que son las peores decisiones que puedes tomar. Entonces, terminar esa parte y después hacer una evaluación, justamente eso. Y se me hace bien padre cómo puedes, o me imagino cómo tú llegas y, ok, con este tipo de clientes definitivamente no quiero trabajar porque me desbalancean o me sacan de mi área de emoción, ¿sabes? Entonces, creo que es padre y la gente debe considerar mucho siempre eso, que es más fácil decidir qué no quieres a qué sí quieres, porque qué sí quieres hay muchísimas cosas que te pueden encantar, pero yo creo que es más fácil enfocarte el qué no quieres y eso irlo descartando y ya lo demás es un poquito más fácil, ¿no? Claro, completamente coincido contigo. Yo creo que en esta parte de qué no querer como tal, en mi profesión, por ejemplo, que si yo no quiero, pues sé el tipo de cliente que no quiero, ¿no? En el sentido de un cliente que desgaste emocionalmente como tal y que sea una persona también conflictiva, ¿no? De entrada, es muy importante hacer un primer acercamiento siempre con mi cliente, por ejemplo. Okay. Y ¿Tienes algún filtro, pues algún checklist que le hagas de evaluación no, a de eso? cierta manera, al 100%, digo, sí hay muchas preguntas también generalizadas, pero Ya. no tanto como un cuestionario, por así decirlo, sino es una plática convencional, ¿no? Y en esa plática convencional, pues vas detectando ciertas cuestiones que al igual y no son tan viables para ti, ¿no? Ahora sí que hay tipos de cliente para todos como tal. Yo sí creo que una persona, en mi caso muy particular, cuando es un cliente que te desgasta, que evidentemente trae una energía como medio rara, por así decirlo, de cierta manera está minimizando tus esfuerzos como tal y te pide descuentos en tu costo y demás, ese tipo de cliente no es para mí.
Definitivamente. Y creo que esta parte lo puedo ligar mucho a lo que hace un artista y también me gusta mucho compartirlo y platicarlo, que creo que el artista es una persona que se define primero a él y sabe qué quiere y qué no quiere y a través de una técnica o de alguna herramienta lo plasma a los demás. Pero él sabe lo que él quiere incluso aunque lo publique o su obra esté publicada, pues a él no le va a importar tanto qué digan o qué no digan de él, porque él sabe lo que está transmitiendo y eso le llena y el poder plasmarlo, yo creo que cuando conecta con 2 o 3 personas, él dice, ok, ya transmití perfectamente. Y lo ligo mucho con esto, también parte de esa obra artística es que es toda la construcción del evento y nace de tú estar definido de lo que quieres y de cómo trabajar, porque ahí es donde mejor te empleas, porque supongo que si empiezan a meter varias cosas que no te empatan, pues también no vas a trabajar en tu alto desempeño, entonces tu rendimiento tampoco va a ser el mismo. Claro, completamente, ¿no? Y a final de cuentas tienes que trabajar en conjunto con ese cliente, ¿no? Y tratar de, a veces cuando tienes una diferencia de cierta manera, ya sea el cliente contigo o tú con el cliente, tratar de buscar siempre un equilibrio en beneficio de tu cliente, ¿no? Sí, Creo que eso es muy, definitivamente. muy importante. Ahorita hablabas también de la parte de los descuentos y hablábamos un poquito, o me interesa un poco la parte de monetizar. Creo que el conocerte también puede determinar qué tanto puedes cobrar tú porque sabes qué esfuerzo requiere y sabe que de cierta manera pues también al principio no tienes como la experiencia para poder llegar a cobrar lo que cobras ahorita, por así decirlo. Pero ya después sí, o sea, como también te tienes que blindar, ¿no? Para que tu evento salga y no pierdas, ¿no? ¿Cómo es esta parte de ir evaluando cómo cobrar, cómo estimar tu esfuerzo? Porque eso es lo más valioso. Yo creo que también está muy de moda la parte de emprender y se puede romper totalmente cuando tu administración, me decía mi primo también, si tú no sabes administrar, el negocio más exitoso se te va a quebrar. Entonces creo que es muy importante también saber qué precios estimar, a quién, no sé si cambias como los precios para un cliente o para otro, o sea, cómo organizas esta parte económica, porque es muy importante, al final de cuentas, tienes que comer, es tu trabajo, por muy apasionado que lo hagas, con tanta alegría que lo ejerzas, tienes que comer y tienes que también darle trabajo a la gente y también tiene que comer, o sea, no puedes cobrar 2 pesos por algo que el esfuerzo pues no le hace justicia a esos 2 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu parte de administración? ¿Cómo lo organizas y cómo estimas este valor de tu trabajo? Claro, mira, yo creo que a final de cuentas también tienes que empezar con un plan de negocios. Eso es muy, muy indispensable y es, a final de cuentas, es como el acta de nacimiento de cualquier empresa, ¿no? Ok. Que ahí vaya muy establecido, evidentemente, quién es tu tipo de cliente, hacia dónde quieres llegar, cómo te visualizas también en cierto tiempo y demás, ¿no? Y qué producto vas a ofrecer y cuáles también van a ser tus diferenciadores, ¿no? De cierta manera. En mi caso, te puedo platicar un poquito que cuando yo empecé, evidentemente, pues estudié negocios internacionales, tenía ahí un valor agregado, de cierta manera, al momento de crear una empresa, ya tenía cierta noción, sabía perfectamente qué se tenía que hacer y qué no hacer, ¿no? De cierta manera, esta parte de administración, esta parte de empezar a arrancar con un negocio y demás. Claro está que también te enfrentas con ese punto de miedo, ¿no? Un poquito, en el sentido de decir, ok, pues y si no me va bien y demás, pero creo yo que a final de cuentas siempre tienes que confiar también en ti y aplicar todo tu conocimiento en sentido a establecer un buen negocio, ¿no? Entonces, en este punto yo detecté en su momento que si yo quería ser un buen planner en Querétaro, que mi tirada siempre fue regresar a Querétaro en su momento y demás, qué necesitaba para hacerlo y cómo también competir en un estándar de los wedding planners que estaban aquí en Querétaro, ¿no? Evidentemente detecté ciertas necesidades que necesitaba el cliente como tal y dije, bueno, si yo voy a empezar desde cero y demás, ¿cómo hago para que mi cliente o al cliente al que quiero tocar de cierta manera la puerta, que diga, ok, pues con él, ¿no? Entonces, yo lo que vi es que realmente no había una profesionalización como tal de las personas que estaban de wedding planners en ese entonces o en ese tiempo y demás. Yo dije, güey, le voy a apostar un poco más por el hecho de certificarme, prepararme y demás para poder ofrecer un mejor producto como tal, ¿no? En este caso, ese producto pues era yo mismo, ¿no? Pero si yo le decía a mi cliente, ¿sabes qué? Tengo todas estas certificaciones, estoy preparado, tengo conocimiento de muchas ramas, te puedo optimizar recursos, tengo esta parte de logística internacional y demás, todas mis habilidades también personales como tal, eso creo yo fue lo que también me llevó mucho
a ser como un poco más competitivo, ¿no? Y a la par, evidentemente, pues tener un benchmarking como tal, ¿no? O sea, veas cómo está tu competencia y obviamente te analices a ti, que no puedes cobrar al inicio igual que tu competencia, porque a final de cuentas hay años de preparación, años de experiencia y de trayectoria, que a final de cuentas eso también suma y es un costo implícito al número que vayas a determinar, Sí. ¿no? Tu cobrar. ¿Tienes algunos como planes A, B y C? Y lo ligo mucho a los planes a futuro, porque sí es verdad que la pandemia y eventos que están ajenos a tu propia formación, a tu propia estructura ya interna, te pueden llegar a afectar. Incluso, no sé, si hay un terremoto y todo vale madres, pues que tengas un plan de acción inmediato para ti mismo. Como qué planes tienes a futuro, cómo te estás blindando tú de eso que está externo a ti, que no depende en ninguna manera a tu profesionalidad, para blindarte tú como persona y como empresa y como wedding planner. Supongo que muchos empezaron a hacer contenido, que eso también está padre porque de cierta manera te forza a ti al mismo expresar lo que expresabas en un evento, lo plantas en un video y que la gente lo comparte y dice, órale, ya te estoy viendo y órale, qué interesante. ¿Tú cómo te blindas de esto? Mira, creo yo que evidentemente también esta parte de detectar como oportunidades siempre es bueno, ¿no? En cualquier circunstancia. Sí, creo yo que en mi caso, por ejemplo, si tengo unos planes de acción a mediano plazo y a largo plazo, evidentemente también es una carrera donde tú físicamente no puedes estar por muchos años, ¿no? Como tal, porque al final de cuentas hay un desgaste físico natural que yo, por ejemplo, cuando tenga, no sé, 20 años más, 50 años, por ejemplo, pues de cierta manera no voy a tener el mismo ritmo físico que tengo hoy en día, ¿no? Entonces, y digo, también la tirada es que no está ahí el resto de mi vida coordinando bodas y demás, pero sí analizar que puedes llegar a tener otro tipo de circunstancias, tu conocimiento lo pongas en práctica en el desarrollar talentos que evidentemente conformen a tu empresa, ¿no? Y esos talentos evidentemente también ganen, se desarrollen como tal y evidentemente nutran a tu empresa como tal, ¿no? Desde ese ángulo puede ser una alternativa o bien el hecho de desarrollar cursos como tal o la parte académica o demás, ¿no? Entonces sí hay muchas alternativas que también puedes llegar a hacer o a emprender, ¿no? De cierta manera. Para un largo plazo. Eso me gustó mucho porque lo vi como una carrera de futbolista que tienes como tu prime y ya después no puedes, por condiciones físicas, no porque no quieras o porque no seas bueno, sino por tu condición física ya no te da para más. Entonces sí es importante tener este plan de acción después de cuando tu límite llega, ¿no? Me llama mucho la atención y me gusta ya que me platicaras ya para ir cerrando el episodio. ¿Cómo es el día a día de un wedding planner en semana normal? Y el día a día de un wedding planner en evento. Aquí expláyate todo lo que necesites. O el orden. Le preguntaba también esto a mi primo en la cuestión de cómo es un torero, cómo entrena, cómo es el día que va a torear. Y me llama mucho la atención las formas de vida. Y digo, esto es personal tuyo y de tu equipo para cómo trabajan. Pero pues también la gente que esté interesada puede darse una idea de cómo los estándares más altos lo hacen para ellos empezar a prepararse a que eso va a ser su día a día, ¿no? Claro, mira, yo creo que también esta parte del día a día como tal de un wedding planner o de una persona que organiza eventos es demasiado trabajo en oficina, ¿no? En el sentido de toda esta parte de planeación, negociaciones, cotizaciones, checar, diseñar, crear, imaginar como tal cómo será el evento de cierto cliente, en sentido de darle un seguimiento constante, no nada más a una boda, pues a muchas bodas al mismo tiempo, ¿no? Entonces también tienes que desarrollar un buen equipo como tal de trabajo donde también te apoyes y evidentemente ambas personas de tu equipo de trabajo como tal estén buscando la mejor alternativa para tu cliente, ¿no? Sí, hay veces que yo puedo llegar a proponer cierta cuestión y quizá alguien de mi equipo me dice, oye, no, esto quizá, ¿por qué no lo vemos de esta manera? ¿No? Entonces, también el hecho del contraste de muchas opiniones, eso también ayuda a buscar la mejor idea para ese cliente en específico, ¿no? Entonces, meramente es un día muy pesado, muy ajetreado, porque a la par también te están escribiendo muchos clientes en el sentido para ver dudas que les salen o de cierta manera hoy se les antojó cierta cosa que quieren implementar en su boda o en su evento. Pues bueno, ese punto también de seguimiento y darle una buena atención a tu cliente en ese momento inmediato. Yo, por ejemplo, cuando me llegan WhatsApp, que me llegan cantidad de WhatsApp. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo está tu WhatsApp todos los días? Saturadísimo. Entonces creo yo que uno de mis puntos muy importante es en ese momento que me escribe un cliente, en ese momento contestar. Creo yo que la atención inmediata, eso ayuda muchísimo
al cliente a sentirse evidentemente que está manejado por alguien profesional y que se siente seguro de que le estás dando un buen seguimiento a su boda, ¿no? A su duda o a su inquietud que tiene en ese momento. Entonces, meramente es lo que se ve un día a día en general, pruebas de decoración, de flores, de alimentos como tal, el hecho de ver al equipo en la cuestión de que se vaya a ver la novia su maquillaje peinado, pues también darle ese seguimiento. Cualquier duda que tenga, pues evidentemente todo eso se va ejecutando. Eso entre semana, cuando ya empieza casi el día de una boda, que es un sábado, dependiendo de la producción de cada evento, pues tiene una logística diferente, pero por lo general se tienen que empezar a montar desde un día miércoles. Entonces también ves... Si la boda es el sábado, se monta desde el Por miércoles. lo general, sí. Ok. Una boda casi que estándar, sí, ¿no? Es que no conlleva mucha producción. Claro, sí. Hay bodas que se tienen que empezar a montar con una semana de antelación o más días inclusive. Entonces todo dependerá de la logística interna de cada evento. Entonces es ver premontajes, entrada de proveeduría, que todo vaya en tiempo y forma, seguir una logística correcta y pues llegado el día de la boda, pues evidentemente estar despierto desde muy temprano como tal, ver que todo tu equipo de trabajo esté en tiempo, en forma, le dé el seguimiento a las actividades que tienen que desenvolver esa persona en particular o yo en mi caso también y pues bueno, darle toda la continuidad del evento. Ya una vez que termina la boda como tal, pues también sigue el tema de desmontajes como tal, inclusive al día siguiente, ¿no? Entonces realmente en este resumen de cierta manera de cómo es un día a día, pues si te fijas es casi todos los 7 días de la semana estar trabajando, ¿no? Sí, Como maratónico. tal. Entonces eso también pues es un trabajo que absorbe demasiado tiempo como tal, pero lo importante también es que busques un equilibrio en el sentido también con tu vida, ¿no? En el tiempo de tu descanso, en el tema de reinventarte un poquito, de cierta manera también tener la parte de esparcimiento con tu gente, ¿no? Y evidentemente también todo lo trabajado pues se monetariza de una buena manera. Ok, ¿cuánta gente hay ahorita en tu equipo? O sea, en tu equipo trabajando en oficina, ¿cuánta gente está integrada? Mira, como tal de oficina, al día de hoy son 3 personas, pero también tenemos, digamos que de cierta manera, abogados, arquitectos y demás, que esto también trabajan por evento, ¿no? Como tal, desde la parte del plan de diseño, como tal, pues bueno, personas nos ayudan como tal para también diseñar este tipo de cosas, como tal, o cuando hay una circunstancia, pues los abogados o demás, ¿no? Pero y ya el día del evento como tal, pues independientemente va muy basado al número de personas, que también hay personas que son temporales, que nos apoyan. Digo, las personas que me apoyan temporalmente, pues llevan años ya también trabajando con nosotros, o sea, conmigo en esta parte y ahí también van muchas personas de... Si es una boda como de 200 personas, ¿cuánta gente debe de estar en tu equipo monitoreando todo? Mira, interno como tal de primera instancia son 8 personas las que están como tal en la boda, pero también manejamos nosotros de cierta manera un equipo de trabajo de más de 150 personas, ¿no? Esto me refiero a meseros, a floristas, al hecho de las personas que se encargan de transportación, de menaje de instrumentos, decoradores, o sea, son muchas personas o mucho talento las que están dentro de un evento como tal. Ya, ok. Pues bueno, mi Dani, yo creo que con esto terminaríamos. ¿Algún consejo más que quieras agregar para alguien que está muy interesado en esta carrera? Se me hace muy padre poder encontrar tu vocación a temprana edad porque tienes mucho que aprender y aplanas la curva de aprendizaje lo más rápido posible. Pero si alguien que también está muy interesado y ya estudió alguna otra carrera, pero ahorita le enganchó y le llamó totalmente la atención, pues claro que nunca es tarde para empezar a hacer algo nuevo y distinto que te llene totalmente. ¿Qué consejo le darías a alguien que está interesado en cursar esta carrera? En cuestión tanto emocional de, oye, prepárate porque esto te va a llevar la chingada, o no sé, aviéntate, hazlo, simplemente arranca con algo. ¿Cómo es el consejo que tú darías? Claro, creo yo que lo más importante es de que hagan lo que más les gusta hacer, lo que realmente les apasiona en la vida, ¿no? O sea, que detecten esa pasión por lo que quieran hacer y que esa pasión la sigan, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, no hay trabajo ni bueno ni malo, es simplemente lo que para ti te guste más hacer, ¿no? Y a final de cuentas, si a ti te gusta, puedes llegar a monetarizarlo de la manera que tú quieras, ¿no? No hay sueldos pequeños, simplemente yo creo que hay ideas pequeñas. Esa es creo yo que la diferencia y que realmente persigan lo que quieren hacer, ¿no? Si es en el caso de eventos como tal, que busquen hacer prácticas para también ver si les late y se metan en ese mundo o en esa industria que es muy extensa, muy grande como tal y que lo busquen. Sí, los acercamientos pueden ser muy sencillos. De hecho, incluso estar de staff en un evento te abre el panorama y decir, vale, si es esto lo que quiero realmente, quiero hacer esto toda mi vida o definitivamente no es algo que no me quiera meter. Pero sí, pues buen consejo.
Pues nada, mi Dani, muchísimas gracias por este episodio y el tiempo que te tomaste por venir hasta acá y pues una vez más, gracias. No, pues gracias a ti, Jos, por la invitación y pues también muchos saludos allá a toda tu audiencia. Venga, pues nada, gracias a ustedes también por ver el episodio y nos vemos el siguiente capítulo. Chao.